Buenas noches a todos. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Mi nombre es María Molinaro, actualmente presidenta del Grupo de Interés en Medicina Interna. En esta oportunidad, pues, nos reunimos para hablar un poco de gases arteriales y contamos con la invitación del doctor Otto Haumann. Pues, básicamente no necesita invitación. No necesita invitación, mucho menos presentación. El doctor Otto Haumann es médico familiar de la Fundación Universitaria Juan Necorpas, decano de dicha universidad. Adicional a eso, es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Familiar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta charla. Esperen un momento. Ok, ya les comparto. ¿Se está viendo la pantalla? Chido. A mí no. ¿Se ve? Sí, Sí, señora. muy bien. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de gases arteriales. Entonces, como sabemos, los gases arteriales son una herramienta de diagnóstico de seguimiento clínico que va a evaluar principalmente cuatro procesos fisiológicos fundamentales. Entre ellos tenemos la oxigenación, la ventilación, el estado ácido-base y la perfusión. Adicional a eso, esto tiene una utilidad clínica en todos los escenarios, ya sea en UCI, en pisos de hospitalizaciones, en urgencias e inclusive en consulta externa. Y también es de utilidad en la práctica de medicina general y en cualquier, bueno, en realidad en la mayoría de las especialidades médicas, en medicina interna, cuidado intensivo, pediatría, obstetricia. En cuanto a la utilidad, tenemos varias situaciones clínicas que ponen en evidencia evidentemente la importancia de los gases arteriales. Es muy importante es muy importante para esas patologías que tienen gran impacto epidemiológico y clínico. Nos permite la valoración de la oxigenación en las patologías agudas como la neumonía adquirida en la comunidad. También nos permite la medición de la presión parcial de oxígeno en los pacientes que están con EPOC y que queremos definir si requiere oxígeno domiciliario. En cuanto a la medición de la mortalidad, pues esta nos permite hacerlo mediante ciertas escalas, pues es un ítem de la escala de Apache que nos habla de valor predictivo de ingreso a UCI. Adicional a eso, también nos permite evidenciar por medio de la PAFI si el paciente tiene un trastorno de la oxigenación y si requiere ventilación mecánica o algún soporte vasopresor. Adicional a eso también nos habla de los niveles de lactato, nos dice si el paciente está cursando con una hipoperfusión y también tiene relación pues en los niveles de lactato con la mortalidad y con la disfunción orgánica en los pacientes críticos. En cuanto a las indicaciones, tenemos varias indicaciones: la neumopatía crónica, la patología asociada al trastorno ácido-base, los síndromes de dificultad respiratoria. Entre las contraindicaciones, una de las más importantes es el test de Allen negativo y pues el uso de anticoagulación. Bueno, en cuanto a los conceptos básicos, tenemos el concepto ácido, que es toda sustancia capaz de ceder un hidrogenión; el concepto básico, que es toda sustancia capaz de aceptar un hidrogenión. Tenemos la acidemia, que es el aumento de la concentración de hidrogeniones. Tenemos la alcalemia, que es la disminución de la concentración de hidrogeniones. Tenemos la acidosis, que ya es un proceso que tiende a aumentar la concentración. Y la alcalosis, pues es un proceso que tiende a disminuir dicha concentración. Bueno, en cuanto a los valores normales a nivel del mar, la presión parcial de oxígeno es de 80 a 100. En Bogotá es de 65 a 75. La saturación es mayor a 95 a nivel del mar. En Bogotá es mayor a 93.
Bueno, esto depende porque si hablamos de un paciente con alguna enfermedad, por ejemplo, un paciente con EPOC, un paciente mayor, no va, no va a saturar, no va a ser lo normal mayor a 93. La presión parcial de dióxido de carbono a nivel del mar es de 28 a 32. En Bogotá es de 35 a 45. El pH sí es estándar, de 7,35 a 7,45. El bicarbonato es de 17 a 21 y en Bogotá es de 22 a 26. La base de exceso sí depende del laboratorio. En este caso, la bibliografía nos habla de -3 a +5. Hay unos laboratorios que manejan valores de -5 a +5. Y hay unos valores que de un estudio de Restrepo y colaboradores donde nos hablan que los valores en Bogotá del bicarbonato, podríamos hablar de bicarbonato de 20 más o menos 2 y de, y de, y de la PCO2 de 30 más o menos 2. Ok, en cuanto a los conceptos y los valores normales, como les mencioné ahorita, les hablé de acidemia y de acidosis. Entonces, tenemos que tener presente que el pH normal va de 135 a 745. Tomemos de referencia el 740, ¿cierto? Entonces, lo que esté entre 735 y 740 se va a denominar acidosis, o sea, eh, lo que tienda a aumentar la concentración de hidrogeniones. De 740 a 745, o sea, lo que tiende a aumentar a disminuir la concentración de hidrogeniones es alcalosis. Todo lo que esté por debajo de 735 lo vamos a denominar acidemia y todo lo que esté por arriba de 745, alcalemia. Bueno, hay muchas personas que tienen muy buena memoria y funcionan con los valores, con los valores normales que les di en esta tabla. Hay unas personas como yo, por ejemplo, que me va mejor con, esta, con este elemento. Entonces, bueno, acá les voy a explicar cómo sacar los valores normales sin tener que aprender de los de memoria. Entonces, tenemos un pH, el pH normal, como ya le dije, va de 7,35 a 7,45. Lo que esté después del punto, que se llama mestilla del pH, va a ser el valor normal del PCO2. Entonces, de 7,35. Espera. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, lo que va de 7,35 a 7,45 es el valor normal del pH. Como ya les mencioné, lo que esté después del punto, el 35 y el 45, es el valor de la PCO2. Y para sacar el valor del bicarbonato, básicamente agarramos el 7,35. Entonces, multiplicamos 7 por 3, 21. Más 5, 26. Y hacemos lo opuesto con este 7,35. Entonces, 5 por 3, 15, más 7, 22. Y esos dos números que nos dan van a ser el valor del bicarbonato y los dos sobrantes del pH pues nos dan el valor de la presión parcial de dióxido de carbono. En cuanto a la fisiología de Henderson y Heisenbach, vamos a hablar de que la concentración en sangre del hidrogenio va a estar siempre entre 35 y 45 nanomoles por litro, lo que va a equivaler básicamente a mantener un pH entre 7,35 y 7,45. La concentración de iones hidrógeno es uno de los parámetros más importantes para evaluar lo que es el equilibrio ácido-base, ¿sí? Y va a depender de la interacción entre la presión parcial de dióxido de carbono, eh, la concentración plasmática del bicarbonato y la disociación constante del ácido carbónico y la solubilidad del dióxido de carbono. Eso es lo que nos va a determinar, pues, básicamente la ecuación de Henderson y Heisenbach. El dióxido de carbono se combina de manera reversible con el agua para formar, el dióxido de carbono, perdón, se combina de manera reversible con el agua para formar el ácido carbónico. Posteriormente, este se va a disociar en bicarbonato e hidrogeniones.
Esto lo hace por medio de la anhidrasa carbónica, que es la enzima que se encarga de catalizar ese proceso. Y esta enzima se encuentra principalmente en el eritrocito, en la nefrona, en el intestino, en el páncreas. También la encontramos en el endotelio de los capilares alveolares. En cuanto a la consistencia interna de los gases, esto básicamente es una ecuación que nos permite saber si los gases arteriales son útiles para su interpretación. Es decir, que estamos con unos gases arteriales y no con unos gases venosos. Entonces, esta ecuación mide los hidrogeniones, los multiplica por el bicarbonato y los divide por la presión de dióxido de carbono. El valor normal va en un rango de 22 a 26, o sea, básicamente lo que equivale al valor normal del bicarbonato. Entonces, los gases arteriales nos dan ya de por sí el bicarbonato y, y la PCO2, pero no nos dan el valor de los hidrogeniones. Entonces nosotros debemos sacar el valor de los hidrogeniones, para eso lo sacamos con la punto y la constante que va a ser 80. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un paciente con una enfermedad de disentería. Entonces tenemos un pH de 7,34, una PC2 de 28 y un bicarbonato de 15. Entonces, lo que hacemos es sacar primero los hidrogeniones, entonces 80 menos la mantisa del pH, que en dado caso viene siendo 34, entonces 80 menos 34 nos va a dar 46. Luego lo que hacemos es reemplazar la fórmula, entonces usamos el 46, el bicarbonato ya sabemos que es 15,7 y la PC2 es 28,3 y nos da 25,3. Como 25,5, como entra en el rango de 22 a 26, podemos decir que estos gases son arteriales y que sirven para la interpretación. En cuanto a los aspectos básicos del intercambio gaseoso, tenemos que establecer si la economía corporal está logrando llevar la suficiente cantidad de gas a la sangre arterial. Entonces, el oxígeno usualmente debe ser transportado desde el ambiente hasta el tejido y dentro de la célula hasta que llegue a la mitocondria. Evidentemente, eso se va a mover pues, por gradientes, una concentración más alta en el aire atmosférico hasta una menor concentración. Entonces, eso es básicamente lo que pasa acá. Cuando vamos a la unión alveolo-capilar, sabemos que el pulmón básicamente está diseñado para permitirnos un intercambio gaseoso muy eficiente. Entonces, tenemos la vía aérea, en este caso la tráquea, que nos va a transportar el aire, pues desde la tráquea, a través de serie de ramificaciones hasta llegar al alveolo. Una vez llega al alveolo, las arterias pulmonares se vuelven a ramificar y van a generar un capilar alveolar, ¿cierto? Estas, estas estructuras se van a fusionar o se van a integrar y se van a asociar de manera muy bien y van a generar lo que nosotros conocemos como la unión alveolo-capilar, que es la unidad funcional del pulmón. Se dice que el área del alvéolo, donde se realiza el intercambio gaseoso, es tan grande que su superficie total de intercambio es de 140 metros cuadrados. Eso básicamente es lo que equivale a un campo de tenis. Y dice que ese flujo, esa bifurcación arterial va a hacer que el flujo sanguíneo se ralentice hasta lograr que el tiempo del tránsito alveolar esté entre 0,25 y 0,75, lo que nos va a permitir que ese intercambio gaseoso se lleve a cabo de manera eficaz. Bueno, tenemos que hacer la interpretación sistémica de la oxigenación. La evaluación de la oxigenación se va a realizar a través de las siguientes variables: la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es el porcentaje del sitio de unión a la hemoglobina que está ocupado por oxígeno. La presión parcial de oxígeno, que básicamente es la presión equivalente que tendría si estuviera en fase gaseosa y en equilibrio con los líquidos. La PAFI, que es la relación que existe entre la presión parcial de oxígeno en la sangre y la fracción inspirada de oxígeno. La diferencia alvéolo arterial del oxígeno, que esta lo que hace es restar la presión parcial de oxígeno en el alvéolo y la presión parcial de oxígeno en la sangre. Ok, el estado de la oxigenación.
Entonces sabemos que la presión parcial de oxígeno es el índice de la oxigenación de la sangre, ¿cierto? El objetivo de evaluarla básicamente es ver el estado de la oxigenación y definir si el paciente cumple con las metas de oxigenación, o sea, con la cantidad de sangre, de oxígeno en sangre, y para esto tenemos que mirar la saturación y la presión parcial de oxígeno. Y según el nivel lo vamos a clasificar. Lo vamos a clasificar en hipoxemia, normoxemia, hiperoxemia. La hipoxemia es cuando está menor a 60, la normoxemia cuando está entre 60 y 75, y la hiperoxemia mayor a 75. Esta también se establecerá pues si existe una terapia, una oxigenoterapia o si es espontánea. Si el paciente, por ejemplo, si el paciente tiene eh, una terapia de oxígeno, ¿sí? Y está en hipoxemia, en hipersemia y en normoxemia, podemos decir que el paciente está en normoxemia terapéutica e hiperoxemia terapéutica. Ahora, si el paciente tiene una terapia de oxígeno y se encuentra en hipoxemia, nosotros podemos decir que el paciente tiene una hipoxemia con falla terapéutica. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver el estado de la oxigenación, como ya les mencioné. También tenemos que saber que existe una diferencia entre la hipoxemia y la hipoxia. Entonces, la hipoxia se define como un bajo nivel de oxígeno en la sangre que se objetiviza a través de una baja PCO en los gases. Y la hipoxia se define como un bajo nivel de oxígeno tisular. La hipoxia básicamente se puede realizar, pues es causada por dos mecanismos: la entrega insuficiente de oxígeno o la utilización deficiente del oxígeno. Y tenemos que tener presente que nosotros podemos tener hipoxemia, hipoxemia sin hipoxia e hipoxia sin hipoxemia. Por ejemplo, la hipoxemia puede existir sin hipoxia cuando se está usando mecanismos compensatorios como el aumento de la hemoglobina o del gasto cardíaco. Y la hipoxia puede existir sin hipoxemia en la intoxicación, y la hipoxemia puede existir sin hipoxia en la intoxicación con cianuro, que básicamente lo que hace es reducir la capacidad de la utilización del oxígeno por parte de la célula. Entonces, independientemente del grado de la oxigenación, nosotros debemos evaluar la presencia o no de un trastorno de la oxigenación. Dado que tenemos pacientes que tienen una oxigenoterapia y pueden tener una presión parcial de oxígeno normal, la PAFI es la que nos va a ayudar a saber la relación que existe entre esa presión parcial de oxígeno y la fracción inspiradora de oxígeno. Básicamente, la PAFI la sacamos con la presión parcial de oxígeno dividida entre la FiO2 y la multiplicamos por 100, porque pues la FiO2 es en porcentaje. Entonces, acá la podemos clasificar en normal, leve, moderada y severa. Algunos textos nos hablan de muy severa, que se dice que sería menor a 80. En cuanto a la ventilación alveolar, tenemos que es el proceso de intercambio del gas entre el alvéolo y el ambiente externo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este proceso lo que va a pasar es que va a haber un ingreso de oxígeno desde el ambiente hasta el alvéolo y va a salir dióxido de carbono desde el alvéolo pues hasta el ambiente. Entonces, como decía en la diapositiva, la PCO2 es el marcador por excelencia de la ventilación. Eso se debe básicamente, o sea, todos dirán como, bueno, ¿y por qué no la presión parcial de oxígeno y si la de dióxido de carbono? Básicamente eso se basa en que el dióxido de carbono es 20 veces más dilucible que el oxígeno. O sea, eso quiere decir que su eliminación se ve mucho menos alterada por procesos patológicos en relación a la oxigenación. Listo, entonces, cuando la PCO2 está anormal, cuando la PCO2 está, bueno, en este caso que esté alterada, quiere decir que hay un exceso de ácido carbónico en el plasma. O sea que el paciente está con hipoventilación. Ya que cuando tenemos una PCO2 disminuida, decimos que el paciente está en hiperventilación. Ya que la hiperventilación lo que hace es que disminuye, o sea, la hiperventilación
lo que hace es que disminuye el CO2, mientras que la hipoventilación lo que hace es que retiene CO2. Bueno, en cuanto a la hiperventilación, básicamente es una respuesta adaptativa a múltiples procesos patológicos. Entre ellos tenemos causas pulmonares, causas cardiovasculares, metabólicas. Entre las causas pulmonares está por lo menos la enfermedad pulmonar intersticial, el asma, la enfermedad secundaria de altura, el EPOC exacerbado, la neumonía, el neumotórax. Entre las causas cardiovasculares tenemos arritmia, shock, angina, insuficiencia cardíaca. Entre las causas metabólicas pues tenemos una acidosis metabólica, una hipocalcemia, una cetoacidosis diabética. Bueno, miren acá vamos a ver básicamente como el enfoque diagnóstico en urgencia de la hiperventilación. Esto, la hipoxemia nos va a tener como, nos va a indicar, nos va a guiar, nos va a orientar hacia lo que pueda tener el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene hipoxemia, nosotros podemos decir que el paciente puede estar cursando con patologías pulmonares y cardíacas. Entonces podemos decir, si tiene signos de congestión o hipoperfusión, que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva o infarto de miocardio. Si tiene un síndrome broncoobstructivo, podemos pensar que tiene asma o EPOC. Si tiene síntomas respiratorios, consolidaciones pulmonares, es neumonía. Y si no tiene ninguna de las anteriores, pero tiene hipoxemia, podemos pensar que el paciente tenga un neumotórax. Y está la otra, que básicamente nos va a permitir, si no tienes hipoxemia, tenemos que pensar en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, principalmente en sepsis extrapulmonar y en pancreatitis. También puede ser la acidosis metabólica o la neuroinfección. Si no cuenta con ninguna de ellas, pues tenemos que buscar otras causas. La hipoventilación básicamente es una respiración demasiado superficial o demasiado lenta que no satisface las necesidades del cuerpo. Entre las causas está la patología del centro respiratorio, las respiraciones de Cheyne-Stokes, el síndrome de hipoventilación central, la sobredosis de sedantes como la benzodiazepina o los analgésicos, los ataques cerebrovasculares. Tenemos patologías de la vía de la conducción nerviosa, por ejemplo, traumas, esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, en fin, hay muchas causas. Ahora vamos a hablar del equilibrio ácido-base. Entonces, tenemos que el pH, matemáticamente, el pH es el logaritmo negativo en base 10 de las concentraciones de hidrogeniones. Debemos tener precaución cuando usemos la escala del pH, ya que es como contraintuitiva, porque un estado ácido lo que nos explica es que hay gran cantidad de hidrogeniones, pero que el pH está bajo, ¿sí? Y cuando hablamos de alcalemia, sabemos que la concentración de hidrogeniones está disminuida, pero el pH está elevado, ¿sí? Y tenemos que tener presente que en el pH está regulado por el riñón en dado caso el bicarbonato, y la parte respiratoria está regulada por la PCO2. Bueno, acá tenemos los hidrogeniones en sangre, entonces para el equilibrio ácido-base existen, bueno, hay tres, pero vamos a hablar ahorita de dos modelos. El modelo fisiológico, que lo que nos dice básicamente es que proponen al bicarbonato y al ácido carbónico, o sea, como el componente metabólico, y al dióxido de carbono como el componente respiratorio. Y todos estos elementos básicamente se van a basar por otros enfoques. Acá este modelo habla también de la base exceso y del total de los, del total de los hidrogenones metabólicos. Y el modelo fisiológico o fisioquímico lo que va a decir es que este se va a basar, este es el que está propuesto por Stewart. Este lo que dice es que él propone que el componente metabólico esté dado por los ácidos débiles totales y la diferencia de los iones fuertes. Y el componente respiratorio sí siempre va a estar dado por el dióxido de carbono.
En cuanto a evaluar el pH, entonces lo primero que, bueno, cuando tengamos unos bases, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el pH. Entonces, como yo les mencioné, el pH normal va de 7,35 a 7,45. Todo lo que esté por encima de 7,45 es alcalemia, todo lo que esté por debajo es acidemia. Ácidos, mayor concentración de hidrogeniones. Alcalemia, menor concentración de hidrogeniones. Ok, vamos a hablar acá de la acidemia. Entonces, la acidemia decimos que es cuando tenemos un pH menor a 7,35, ¿cierto? Para saber si es de origen metabólico o de origen, para saber si es de origen respiratorio o de origen metabólico, vamos a ver la PCO2. Si la PCO2 se encuentra alta, es decir, inversamente proporcional al pH, vamos a pensar que está cursando con una acidosis respiratoria. Ahora, si la PCO2 se encuentra normal o baja y el bicarbonato se encuentra bajo, igual que el pH, pues es una acidosis metabólica. En la alcalemia pasa totalmente lo opuesto, o sea, tenemos un pH mayor a 7,45. Si tenemos una PCO2 baja, quiere decir que es de origen respiratorio, porque está inversamente proporcional al pH. Y cuando pensamos que está la PCO2 normal o alta, pensamos en una alcalosis metabólica. En este caso, de la alcalosis metabólica, el bicarbonato tiende a estar con el pH. Eh, bueno, para evaluar acá el componente respiratorio, tenemos que tener presente que los componentes respiratorios ya se instalan un poquito más rápido, mientras que los metabólicos duran entre horas y días. Por eso cuando hablamos de un trastorno respiratorio no compensado, es decir, con un pH fuera de rango, se denomina un trágico. Para definir acidosis respiratoria, consideramos que tienes que tener un pH disminuido y una PCO2 alta. O sea, tienes que estar inversamente proporcional al pH. O sea, PCO2 disminuido, presión parcial de dióxido de carbono elevada. Cuando hablamos, acá es alcalosis respiratoria. Cuando hablamos de una alcalosis respiratoria, pues tenemos un pH elevado y una presión baja. Bueno, para evaluar el componente metabólico, aquí básicamente nos basamos en el bicarbonato. Entonces, cuando tenemos una acidosis metabólica, o sea, un pH disminuido, tenemos que tener el bicarbonato disminuido. Y en dado caso de la PCO2 puede estar normal o puede estar baja también. En caso de la alcalosis metabólica, en la alcalosis metabólica tenemos un pH mayor a 7,45 y el bicarbonato va a estar con la alcalosis, es decir, digo, va a estar con el pH, o sea, si el pH está alto, el bicarbonato va a estar alto y la PCO2 va a estar alta o normal. Acá también nos basamos en la base exceso. Entonces, por ejemplo, la base exceso se dice que es la cantidad de ácido que necesita ser agregada in vitro a un litro de sangre, completamente oxigenada a temperatura de 37 grados para retomar a condiciones estándares. Entonces, para evaluar el componente metabólico, lo hacemos por la base exceso. Entonces, una base exceso elevada, es decir, una base exceso elevada, es decir, mayor a 3, nos va a decir que ese proceso está alcalinizante, ¿sí? Y una base exceso disminuida, menor a 3, o bueno, menor a 5, depende del laboratorio, nos va a decir que hay un déficit de base y por tanto, pues un exceso de ácido. O sea que la paciente está cursando con una acidosis metabólica. En cuanto a los mecanismos compensatorios, tenemos los respiratorios y los renales. Los respiratorios básicamente se van a dar con la eliminación o la retención del CO2 y generando pues cambios en la PCO2. Entonces, o sea, va a aumentar o va a disminuir de acuerdo a lo que requiera el organismo. Y en cuanto al nivel renal, se va a hacer por medio de la excreción o la reabsorción de bicarbonato. Y básicamente el túbulo contorneado proximal va a retener aproximadamente el 80% del bicarbonato filtrado. Y eso nos va a ayudar a compensar los desequilibrios. Entonces, cuando hablamos de los mecanismos compensatorios, tenemos que tener presente que siempre se va a compensar con lo opuesto. Es decir, si tenemos una acidosis respiratoria,
El organismo va a hacer todo lo contrario para compensarlo, es decir, va a ser una alcalosis metabólica, o sea que va a aumentar el bicarbonato. Si tenemos una alcalosis respiratoria, el organismo lo va a compensar por medio de una acidosis metabólica, o sea, disminuyendo el bicarbonato. Si tenemos una acidosis metabólica, el cuerpo lo va a compensar con todo lo opuesto, o sea, una alcalosis respiratoria, y lo que va a hacer es disminuir la presión parcial de dióxido de carbono. Si tenemos una alcalosis metabólica, lo vamos a compensar con todo lo opuesto, acidosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, acá vamos a hablar de la brecha aniónica o el anion gap. Este modelo es del, bueno, el anion gap se utiliza en el modelo fisiológico y lo que nos va a permitir es como buscar la causa, pero de un desajuste metabólico y casi siempre, bueno, siempre se basa en acidosis metabólica. Entonces, las principales causas de acidosis metabólicas con el anion gap elevado es la cetoacidosis, el lactato, la uremia, los tóxicos y el riñón en insuficiencia. El anion gap lo que hace es que representa la concentración de aniones no medidos y el valor normal va de 12 más o menos 4, ¿sí? O sea, 8 y 16, de 8 a 16. Y el anion gap es igual al sodio menos el cloro menos el bicarbonato. Bueno, entonces acá el último parámetro es la perfusión. La perfusión se mide por medio del lactato, que va a depender de dos parámetros, la hemoglobina y el gasto cardíaco. El lactato es muy importante porque, por ejemplo, si nos basamos en sepsis, él habla de dos cosas. Lo primero es que hiperlactatemia, o sea, lactato mayor a 2, nos puede hablar de un paciente, bueno, y un paciente que no responde a líquido nos puede decir que el paciente está cursando con un shock séptico. Pero si el paciente cuenta con un lactato mayor a 4 y tiene una tensión arterial normal, nos puede decir que el paciente requiere reanimación hidroelectrolítica independientemente de que la tensión esté normal. El valor normal va de 0,5 a 1,6. Bueno, ¿cómo interpreto yo los gases arteriales? Primero me baso en la historia clínica, porque la historia clínica pues me va a decir, más o menos, me va a hacer pensar qué quiero esperar yo en los gases arteriales, y además en los gases arteriales me van a decir qué conducta tomar con el paciente, es decir, si es un paciente con un EPOC exacerbado y con un trastorno severo de la oxigenación, con esos valores yo sé que al paciente lo tengo que intubar. Entonces lo primero que vemos en cómo interpretar los gases arteriales es el equilibrio ácido-base. Entonces tenemos un pH normal que va de 7,35 a 7,45, mayor a eso es alcalemia, menor a eso es acidemia. Después de eso vamos a ver la ventilación, sabemos el PCO2, como ya les dije, el valor va de 35 a 45, menor a 35 es hipocapnia, o sea que el paciente está hiperventilado, mayor a 45 es hipercapnia, el paciente está hipoventilado, y tenemos que basarnos tenemos que también ver el componente metabólico, que lo vamos a ver por el bicarbonato, que el valor normal va de 22 a 26 en Bogotá, y la base de exceso, que va de -3 a +3. Adicional a eso tenemos que ver la PCO2 en Bogotá, la PO2, perdón, en Bogotá, es de 65 a 75, nos va a permitir evaluar si el paciente cursa con alteraciones en un trastorno de la oxigenación y pues clasificarlo. Y por último vemos la perfusión, es si el paciente tiene un lactato elevado, o sea que si está con hiperlactatemia y está con hipoperfusión. Acá les traigo dos casos clínicos. El primero es una paciente de 59 años que ingresa en traslado básico en compañía del esposo. Ingresa por presentar cuadro clínico de un día de evolución consistente en tos con expectoración y hialina y dificultad para respirar, asociado a cianosis central y periférica, desorientación y palidez facial, con relajación de esfínter sin otra sintomatología asociada. Es una paciente funcional según refiere el familiar. Entre los antecedentes tiene un síndrome nefrótico, una enfermedad renal crónica estadio 4, una tasa de filtración glomerular de 11, un EPOC, un enfisema pulmonar con cambios fibróticos y anemia crónica. Entre los signos vitales, la paciente ingresa con signos de tensión arterial de 180-90, una frecuencia cardíaca de 91, una respiratoria de 36, saturando 78, con FIO2 del 50 y una temperatura de 36,2.
Estos son los gases arteriales de la paciente. Entonces, no sé si alguno quiere decirme qué diagnóstico tiene para esa paciente con respecto a los gases. ¿Nadie? No importa Bueno, equivocarse. sí, exacto. Igual si se equivocan, el doctor Hammond está ahí para corregirlos. Ahí está María Ángel. Bueno, Bueno, pues bueno, este paciente pues el ingreso pues solamente la enfermedad actual nos habla que el paciente viene presentando una enfermedad respiratoria, además de eso tiene eh, antecedentes como el EPO, un enfisema pulmonar y pues presenta su enfermedad renal crónica, pues al tener una enfermedad renal crónica obviamente también nos va a presentar una anemia crónica. ¿Mm? Este paciente para mí está presentando una sepsis de origen respiratorio. Eh, el paciente precisamente pues está generando una acidemia, no, una acidosis respiratoria porque tenemos que está disminuido el pH, la PA2 que es la presión arterial de oxígeno está disminuida, lo que tú decías que era de 65 a 75 y pues hay una hiperventilación porque el PC2 está aumentado, que es la que la presión del dióxido de carbono. Lo normal de esa presión de dióxido de carbono es de 35 a 45. Al estar disminuido sí genera la hiperventilación y el bicarbonato pues está disminuido. Esa base exceso me habla, es que es de 3 o de -3 a +3 es lo normal. Lo que no me acuerdo es si es cuando está aumentado en 20 estaríamos hablando de metabólico, ese pedacito no me acuerdo bien, doctora, Sí, pero pues el paciente sí estamos además de en... tener posiblemente una sepsis eh, de origen respiratorio, también me está cursando con una hipoperfusión por el lactato que me habla de la perfusión distal. Y la PAFI la PAFI está totalmente disminuida, entonces eso es severo. Lo normal Ujú. tiene que estar por encima de 200 o si es leve de 150 a 200, pero como está por debajo de 100 estaría en una alteración severa. No sé si mientras voy aprendiendo a leerlos bien. Listo. ¿Te arriesga a dar un nombre del trastorno? Dime. ¿Te arriesgas a dar un nombre del trastorno? O sea, si es acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Ah, es una cirrosis como que mixta. Bueno, No sé si se podrá decir así, o pues para mí es más respiratoria. bueno, yo voy a leerlo de acuerdo a lo que yo considero. Luego el doctor Hammond nos dirá. si quieres devuélvete la diapositiva. Estás en el caso 2. Ups, lo siento. Listo. Ok. Bueno, en mi caso, primero nos vamos al pH. El pH está menor a 7 a 7 de 35, o sea que estamos hablando de una acidemia. Así. La presión parcial de oxígeno está disminuida, la presión parcial de dióxido de carbono está disminuida, pero el bicarbonato está severamente disminuido. Y nos vamos a la base de exceso. La base de exceso nos dice que está en -3, menor a -3, perdón. O sea que nos está hablando de que evidentemente está cursando con una acidosis metabólica. El PCO se disminuye es porque está tratando de compensar, pero obviamente no está compensado porque si estaría compensado el pH se elevaría un poquito y estaría más en rango. Y tenemos un lactato de 9.9, o sea que es una hiperlactatemia, o sea estamos cursando con una acidosis metabólica no compensada con hiperlactatemia y un trastorno, pues teóricamente es moderado de la oxigenación, pero ya está tirando severo. No sé si me equivoco, doctor Hammond. Y entonces, la causa original
La causa original. En estos casos, cuando uno presenta, ¿sí? ¿Cómo? ¿Te atreverías a decir algo con esos antecedentes? Pues cuando la paciente ingresa por desorientación. Y pues en ese momento yo pensaría que la desorientación es por la hipoxia, ¿sí? Sí, Pero, y yo realmente con el examen físico esperaría tener un trastorno respiratorio. Con la clínica del paciente yo esperaría que fuese respiratorio, pero es que tiene una enfermedad renal crónica. a veces sin necesidad de tener uno que sea siempre 100% cuando uno ve estas alteraciones que, como bien decía Juan Carlos, podría considerarlo mixto, siempre hay una causa primaria y a veces Ujú. no es tan fácil y tan evidente encontrar una causa primaria, ¿sí? ¿Qué fue primero, la acidosis y luego la alcalosis, o primero fue la acidosis metabólica y luego la acidosis respiratoria? Entonces uno se orienta un poco hacia cuál es el más profundo de las afectaciones. Pareciera que para uno, si uno tiene un bicarbonato normal de 22 a 26, un bicarbonato de 5, pues es un bicarbonato bastante disminuido, pues en porcentajes es muy bajo, pero también ve un PCO2 en 15, sin embargo, esta afectación del bicarbonato es muy profunda, que ha generado una respuesta de tratar de eliminar CO2 como una respuesta tipo respiratorio. Todo parece más de un origen metabólico, que también pues toda esta parte del lactato, mm, y lo que es con parámetros, pues con profunda alteración del carbonato. Entonces, eh, todo apunta más como una primera fase de una acidosis, sepsis de cualquier origen inicialmente, pero que ya está haciendo ya es un cuadro de una acidosis de origen metabólico con una alcalosis respiratoria compensatoria insuficiente porque está alterado el pH. Uh-huh. Y pues no sé si ese podría ser una de las explicaciones. Doc, y lo otro por lo que yo me voy por lo metabólico es porque el bicarbonato dura más tiempo en afectarse y evidentemente está mucho más afectado. Exacto. Y la base exceso Sí, no. o sea, la afectación, por eso, y la afectación más profunda, la que uno tiene que ver, el CO2, es muy dependiente de la frecuencia respiratoria, mientras que el bicarbonato, para que se afecte, debe pasar una serie de circunstancias metabólicas y alteraciones fisiológicas importantes, y pues un bicarbonato de 5 es un bicarbonato muy bajo, muy bajo, es una alteración, ¿no? Aquí uno se orienta más como que la primera fase es una acidosis de origen metabólico. Ok, listo. Voy con el segundo caso. Yo tengo una preguntita. Ok. Con Sí. respecto a ese caso, el- o sea, nunca se puede colocar mixta en caso de que sea esa Sí. acidosis o no, digamos, en impresión diagnóstica o algo. Pues cuando se habla de, pues no sé si me equivoco, pero cuando se habla de una acidosis mixta, en dado caso, tendrías el pH disminuido, tendrías la PCO2 elevada y el bicarbonato disminuido, ¿no? Es que si tú ves aquí, Juan Carlos, el CO2 es la representación del ácido carbónico, ¿sí? Es la representación de lo ácido, el CO2. Entonces, para poder hablar de una acidosis de tipo respiratorio, tendría que tener un CO2 muy alto. Aquí no cumple ese parámetro, es un CO2 bajo. Entonces, no podríamos hablar de una acidosis de origen respiratorio porque tiene parámetros muy bajos del CO2. En Listo, Doc. algunas ocasiones uno podría, casos muy específicos, y a veces es difícil poderlos encontrar,
En este momento este paciente, digamos, profundicemos en este paciente y este paciente o esta paciente empieza a tener una dificultad respiratoria severa, empieza a disminuir su movilización pulmonar, empieza a retener CO2 porque ya no lo puede mover, su sepsis puede llegar a alterar a hacer alteración del estado de conciencia y fácilmente podríamos llegar a encontrar después de un proceso de defensa que tuvo de hiperventilación a pasar a unos cuadros, y más que hiperventilación, de taquipnea, a una bradipnea por cuadro del sistema nervioso central. Y en ese momento empieza a subir, empieza a subir el CO2. Y podríamos en algún momento, si encuentran los dos parámetros, poder decir que sí, que tiene ambos componentes, tanto metabólico como respiratorio. Pero en este caso no. Ok. Este paciente se sugeriría que le realicen reemplazo renal, o sea, que lo dialicen, pues que tiene una alteración en el trastorno de la oxigenación, ¿sí? Posiblemente requiera así con este cuadro, pues una unidad de cuidados intensivos por la sepsis, posiblemente de origen respiratorio. Eh, el manejo Tú ese sería que cuando, o quitaste nos faltaría más para la clínico. presentación, ¿cierto? Es que Sí, no me como se fue la preocupes. presentación, no tengo a presente. Para poder hablar uno de indicaciones de diálisis, tendríamos que tener primero los niveles de potasio y de creatinina, ¿sí? Para poder pensar en si necesita una terapia de diálisis. Probablemente por sus antecedentes esté muy cercana a terapia de diálisis, pero para el cuadro agudo, para poder definir, esta paciente tiene una emergencia dialítica o una urgencia dialítica, tendríamos que tener bunicreatinina, que creo que no están acá claros. Creo que ya logras ver la presentación. Sí, ya ahora volvió. Okay. No tengo los niveles de bunicreatinina porque básicamente este es el ingreso de una paciente a sala de reanimación. Entonces solo tengo Ujú. glucosa, glucometría y gases. Sí, ese es un paciente que toca hidratar, colocarle oxígeno, a pesar del cuadro renal, mirar y considerar y pensar seriamente, pues primero buscar la causa de lo que está produciendo esa acidosis de tipo metabólico, si es un proceso infeccioso, iniciar el proceso de manejo antibiótico y si es necesario, porque es que con un pH de 7,1 estamos casi al borde de un paro, de un cuadro irreversible que tendremos que hacer una reposición de bicarbonato más que pensar inicialmente en una diálisis que no tenemos criterios de diálisis en el momento, por lo menos por paraclínicos. No hay No, criterios para Listo, diálisis. muchas gracias. listo. Voy con el segundo caso. Ok. Tenemos un paciente masculino de 85 años quien ingresa en traslado básico por presentar un cuadro clínico de 12 horas de evolución, consistente en una dificultad respiratoria, desaturación marcada, taquicardia y diaforesis. Fue manejado por el médico de la ambulancia, que encontró a un paciente saturando a 66%. Iniciaron manejo con inhaladores, metilprednisolona, 40 miligramos y oxígeno. El paciente ingresó en ambulancia por sus propios medios, es decir, caminando. Entre las patologías tiene una EPOC. La tensión arterial 133/95, la frecuencia cardíaca 117, respiratoria 26, saturando 70 con ventoria del 50%, temperatura de 36,2. Los gases arteriales son los que se evidencian acá. No sé si alguien me ayuda. ¿Alguno? Ok. Ahí podría ser una acidosis respiratoria compensada con una alcalosis metabólica. O sea, si es una acidosis respiratoria, perdón.
pero no está compensada todavía. Sí está compensando con el bicarbonato. Tiene una hiperlactatemia y tiene un trastorno severo de la oxigenación. Sí, cuando uno habla de compensado es porque el pH está bien, está normal. Ahí lo que tiene es entonces, como nos decía la doctora María Ángel, primero revisen el pH, determinen si es acidosis o es alcalosis, revisen el CO2 y el bicarbonato y determinen cuál es la afectación, cuál es el que está más afectado. En este caso es el CO2, entonces ya tengo pH acidosis, CO2, entonces es de origen respiratorio, y que tiene una respuesta dada por un proceso que trata de compensar con una alcalosis de tipo metabólico, pero cuando decimos que no está compensada es porque el pH está en 7,0, 7,094, entonces nos dicen no lo compensó. Pero sí, y digamos que el intento fisiológico de defensa de esta paciente es tratar de compensarlo a través del proceso contrario. De la afectación primaria es lo respiratorio y lo está compensando con algo metabólico. Entonces, ese sería como el parámetro para hacerlo, para poderlo definir inicialmente, como una acidosis de origen respiratorio. Y ahí pues ya las causas que ustedes consideren, o las que vimos también en las presentaciones. No. Doc, acá me hacen una pregunta, Sí, y es que si el bicarbonato estuviera en límites normales, que si podríamos hablar de una compensación. Pues teóricamente la compensación la basaríamos en pH. Cuando el pH esté de 7,35 a 7,45, sí, consideramos que está compensando. sí, la compensación la da la nivelación del pH, ¿sí? Ujú. Ahí lo que tiene es una respuesta metabólica. Después de Sí, un pues está desorden tratando. primario, hace una respuesta secundaria, pero no necesariamente la alcanzó a compensar el pH. El compensado o no compensado está determinado por el nivel normal de 7,35 a 7,45 del pH. Sí. No sé si todos tienen, bueno, ya acá terminamos, no sé si tienen alguna duda. Me queda la duda en esa diapositiva, déjame mirar por favor, el PAFI, de cómo está calculado el PAFI ¿La del PAFI? segundo caso. Ah, ok. Voy. Eh, Es que se pasó y no lo pude. Ya. PAFI ¿Del primero o del segundo? este es el caso uno del segundo. El segundo. La PAFI está en 66. Ya. Sí, porque es que tiene una PO2 de 66. ¿Sí? Sí. Mm, Tiene unas FIOs del 100, ¿no? del 100, o sea, Sí, de uno. FIOs del 100. Bueno, Sí. 100, sí. Sí, sería Sí, 66. da Exacto. 66,4. Exacto. Sí. Ujú. Entonces, sí, hay un proceso y una alteración ahí en la difusión bacterial importante. Mm, bueno, vamos a... quería confirmar el PAFI. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tú? Buenas noches. Sí, tengo una pregunta. Es que no me quedó claro la utilidad cuando se calcula la anion gap. O sea, pues yo lo que entendí de la presentación fue que se utilizaba en procesos de acidosis metabólica, pero supongamos si está elevado, no sé qué me indica o cuál es la utilidad de la anion gap. El anion gap, lo que te va a servir o lo que sirve es para determinar la diferencia entre los cationes
y los aniones, entre los electrolitos, entre lo positivo y lo negativo. Normalmente hay un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. ¿Qué es lo positivo? Estoy hablando de electrolitos, entre el sodio y el potasio. A nivel de las membranas es que existe un equilibrio con cloro y bicarbonato, ¿sí? Entonces el anion gap lo que me permite ver cómo está esa brecha aniótica, aniónica, para ver si hay un exceso de ácidos o no. Eso es lo que me indica. No necesariamente se utiliza solo para acidosis, sino que yo quiero ver cómo está la respuesta del paciente. Entonces, María Ángel nos mostró una fórmula acortada del anion gap, que creo que utiliza solo el sodio, ¿sí? El sodio y el cloro, Sodio menos cloro, ¿cierto? Creo que está, sí, menos sí, bicarbonato. exacto. Entonces, en algunos textos ustedes van a encontrar que el anion gap es sodio más potasio, ¿sí? Menos cloro más bicarbonato. Entonces se reducen lo positivo contra lo negativo y para mirar si definitivamente hay una brecha entre lo positivo y lo negativo para hablar, y nos habla de acidosis. Efectivamente, cuando yo hablo de anion gap elevado, estoy hablando de una brecha amniótica alta y estoy hablando de acidosis metabólica. No sé si ese fue la Yo explicación Sí, quisiera, muchas suficiente. quisiera complementar un poquito la explicación. Pues principalmente el anion gap en acidosis metabólica, cuando está Claro. elevado, sirve para determinar también la causa de que está generando el trastorno. Entonces, por ejemplo, la causa puede ser etanoles, lactatos, metanol, aspirina, insuficiencia renal, rhabdomiólisis o cetoacidosis. Cuando el anion gap está normal o disminuido, también nos puede indicar que la causa es por una hiperalimentación o por una pérdidas gastrointestinales, ya sea diarrea, vómito, o cuando hay cuando se pone mucha solución salina, eso también podría generar un anion gap pues normal o bajo. Sí, efectivamente, toda la razón. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, creo que eso ya fue todo por hoy. Agradecerle al doctor Otto Hamann por aclararnos conceptos y acompañarnos en esta charla e invitarlos el jueves a la siguiente charla de descompensación aguda de la diabetes a cargo de Sofía Treviño, una miembro activa del IMIC. Pues María Ángela, a mí sí me gustaría darte las gracias por la invitación y felicitarlos a todos por, primero al grupo de investigación en medicina interna y el IMIC, ¿cierto? Ese grupo de interés, felicitarlos y que estén reuniéndose para capacitarse entre ustedes mismos y tengan ese interés mm, por profundizar en temas. Me parece de vital importancia, me parece que eh, hay algo que siempre se los estaré repitiendo las veces que pueda, en las oportunidades que pueda, y es que cuando uno termina medicina no acaba ahí. Y si hay algo que uno ve con gran preocupación para el futuro de la atención y de la salud y de la educación en Colombia, es que a veces se pierden dos elementos fundamentales de restituciones o dos elementos fundamentales en el médico por muchas cosas, ¿sí? Y es que nuestros mejores profesionales, nuestros mejores médicos, no dedican tiempo a la docencia. Y eso, pues es una pérdida tremenda. Es una pérdida, o sea, algo que tendremos que corregir en algún momento, ¿sí? El hecho de ser médico es ser docente. Y el otro es que mm,
el otro punto que es uno hacer impacto social, hacer eh, trabajo con comunidades, trabajo con las personas menos favorecidas, y eso es como un compromiso que como médicos debemos llevar siempre, en todos lados. Eh, Atender a los que no tienen cómo los atendamos, y a las poblaciones diversas, las poblaciones que estén con ciertas dificultades y que sean más vulnerables, y el poder ejercer formación, educación. Yo creo que me parece maravillosa esta idea, esta iniciativa, y pues este tema que María Ángel trajo hoy, que creo que es un tema de vital importancia. Los gases arteriales son casi como una imagen de lo que está sucediendo en toda la vía respiratoria, y pues ahora hay unas cosas, hay una situación muy a la que estamos sometidos, la pandemia que nos tiene en estas situaciones. Hemos hablado de ventiladores, se habla de las necesidades de ventiladores, de la parte, y tenemos que volver a la fisiología respiratoria, y esta es parte de la fisiología respiratoria. De los PAFI, ustedes saben que la guía de neumonía de la Asociación Colombiana de Infectología para COVID-19, para SARS-CoV-2, que es como debería decir, sino COVID-19, el SARS-CoV-2, está soportada en los niveles del PAFI. Entonces, me parece muy importante que ustedes se estén capacitando en diversos temas, pero este tema es muy interesante el poderlo revisar, porque pues es que está, hemos dicho, en la actualidad el poder hablar de ventilación mecánica, manejo de gases arteriales, mediciones del PAFI, manejo de la base exceso, y pues que desafortunadamente los pacientes complicados con SARS-CoV-2 pues tienen mayor compromiso pulmonar, y se reflejan aquí, y aquí se puede mirar un poco de dónde está la causa de esto, ¿sí? O cómo se produce la alteración. Felicitarlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Con mucho Gracias, gusto. doctora. Gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias.